estar muy metido en el meollo, pero viendo circunstancias, viendo cosas que están ocurriendo, me venía a mi corazón de que, ¿sabéis que nosotros somos santos? ¿Tú lo sabes o no? ¿Pero por qué somos santos? ¿Por qué somos santos? Apartados, qué importancia, apartados para Dios, apartados para servir. ¿Pero por qué somos santos? ¿Por qué somos santos? Porque Dios murió por nosotros y nos cogió. Porque el que tenemos en nuestro corazón es santo, amén. Porque el que tenemos en nuestro corazón es santo, somos santos, no por nada más. Porque cuando está en nuestro corazón y vivimos para Él, vivimos en santidad. Pero cuando estamos flojeando, cuando estamos haciendo, no viviendo una vida correcta delante de Dios, vienen cosas que a Dios no le agradan. Cosas mundanas, hermano. Cosas que tal vez no queramos ni mencionarlo delante de los demás. Pero yo quiero que hoy te mires a tu corazón y veas qué estás haciendo tú por ser santo, por vivir una santidad. Sabemos que hay otro proceso en la vida cristiana que se llama la santificación. ¿Sabe lo que significa santificación? Que cada día que pasamos el Señor nos va a tratar para llegar a ser lo que tenemos que ser. Aunque seamos santos, nuestra vida no es tan limpia y tan buena como tiene que ser. Y Dios tiene que trabajar con nosotros. Pero la realidad es que somos santos. Amén. Somos un pueblo escogido. Somos un pueblo llamado a proclamar las maravillas de Dios. No sé qué maravillas proclamamos. Hermano, yo no te veo en tu vida cotidiana, no te veo en la oscuridad, no te veo allí donde puedas ir con tus amistades y las amistades que escojas, tanto mayores como jóvenes. Yo no te puedo ver, ¿me entendéis? Los pastores a veces se le echan culpa de cosas que es imposible de saber porque no tenemos una bolita mágica, no somos brujas ni brujos para saber las cosas, solamente tenemos el Espíritu Santo que nos da testimonio cuando a Él le da la gana de estas cosas, ¿cierto? Mira, no hay nada que tengas tú oculto, ni yo, que Dios no lo revele en un momento. Y Dios no quiere que tengamos cosas ocultas. No sé si tú tendrás cosas ocultas, hermano. Pero es bueno que nos acerquemos al Señor. No tiene que ser cosas graves, aunque puede ser cosas graves también. Y tenemos que mirar a Dios y ponernos delante de Él. Mirad, el pueblo de Israel tenía miedo a la presencia de Dios, ¿cierto o no? ¿Tenía miedo? Tanto que cuando Moisés bajaba le decía, ve tú Moisés, que no queremos ir a escuchar la voz de Dios tan fuerte. Mirá, cuando yo me convertí, ocurría que nos reuníamos en el monte, y mira, cuando yo cometía algo, que ya ves que no sería tampoco tan de matar ni nada de eso, ¿no? Pero cuando veía que había pecado contra Dios, mientras yo subía al monte, iba diciéndole, Dios mío no me hable, por favor, no me hable, porque Dios hablaba. Y Dios te reprendía delante de los demás. Y Dios te decía cosas que tú a lo mejor no querías decir. Y te dejaba en cuadros. Y cuando subíamos al monte decíamos, Señor, no, tú perdóname, perdona lo que he fallado. Pero ahora en estos tiempos pasamos de este temor de Dios. En estos tiempos estamos pegados tanto al mundo que nos pasamos del temor de Dios, de lo que Dios es. Y Dios es omnipotente, superpoderoso, hermano. Es un Dios que quiere respeto y le faltaba el respeto. Somos santos, pero según la vida que tú estés llevando en la compañía del Señor. Somos santos según la vida que tú estés llevando y viviendo cada día de buscar a Dios, de su presencia. Dios está en nosotros, algunas veces muy apagado, pero yo te digo, Dios, el Espíritu Santo, quiere decir esta mañana, pídele perdón si tienes algo que confesar, si tienes algo que hayas podido hacer que a Dios no le agrada. Y os lo digo sinceramente, a veces puede ser hasta guarrería humana, como dirían algunos. Hermano, ¿con quién estamos? ¿Con quién estamos? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos obedeciendo?
En 1 Pedro 1, 14, 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no podemos ser como antes. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que nos dice la palabra, que dice que clavemos el viejo hombre en la cruz, pero nosotros muchas veces al viejo hombre lo bajamos de la cruz y nos lo ponemos de nuevo en la espalda y volvemos a tener los mismos pecados, las mismas faltas, la misma manera de vivir que antiguamente. ¿Te ha pasado? De no estar bien en el Señor y de salir tu carácter, de salir tus cosas feas que antes eran. Algunos eran las palabrotas, algunos eran la mentira, algunos era el criticar. ¡Qué tremendo, hermano! Yo digo que no os conforméis a los deseos que hay. A veces, en vez de ser creyentes o luz donde tenemos que estar, nos volvemos peor y nos volvemos como los demás. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. A mí los curiosos me llaman curilla, ya ahí, no entienden nada alguno de lo que es la palabra de Dios, me llaman cura. No se meten conmigo a las 6 de la mañana, a las 6:30, diciendo barbaridades, tengo que estar constantemente, no digáis guarrería y tal y cual, ¿no? Pero hermano, qué importante que no nos dejemos arrastrar por los demás. Amén. Jeremías decía que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero muchos de nosotros nos convertimos a ellos. Y no significa que sean personas físicas, sino que volvamos a las cosas que a Dios no le agrada por medio de dejarnos nuestra vida cristiana en una monotonía, en una cosa que no crece, en una cosa que no hay alegría. Hermanos, es que la vida cristiana tiene que ser algo que te nutra y que cuando sabes que va a la presencia de Dios vas a recibir algo tremendo y glorioso y puede hacer que tu vida sea digna. Pedro decía: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. En la manera de vivir nuestra, es decir, esto no lo cojo, no voy a escuchar chistes verdes de este, porque no me agrada, no voy a escuchar palabrotas, porque no me agradan, y porque no me voy a permitir, porque soy hijo de luz y no quiero participar de las tinieblas. Pero tú y yo nos dejamos arrastrar muchas veces y nos dejamos arrastrar por la música que a Dios no le agrada. A veces escuchamos hasta las letras inglesas. Me gustaría saber muchas veces que estuvieran traducción, que son muy bonitas, pero no sé lo que dicen siquiera. Y nos dejamos arrastrar a la deriva de este mundo. No sé si te ocurrirá esto, hermano, pero a mí me ocurre. Primera de Pedro 3:10, en el 16 dice: porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Amén. Tenemos que ser santos, tenemos que vivir apartados para Dios. Tenemos que decir: Señor, tú eres lo más importante en mi vida y merece la pena. Cuando tú has estado fuerte, hermano, no te has notado de que el Espíritu te guía de una manera preciosa, pero cuando te debilitas, lo que necesitas es volverte a Dios y pedirle perdón para que Él te restaure. Primera de Pedro 3:10, 11. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Algunos estamos viviendo, parece que vamos a vivir 100 años. Y si vemos las noticias, todas las calamidades que están sucediendo, hermano, desde hace años, no he visto tantas cosas malas como están ocurriendo. Cosas tan raras como que el tornado ese que se acerca, el huracán que se ha acercado ya cerca de Europa y cerca de España. Si llegase a España hubiéramos salido ahogados, y sobre todo los malagueños, que tenemos la costa muy cerca. Los de La Coruña la tenemos más alta, pero nosotros lo tenemos muy cerca. Mira, están sucediendo cosas que tú no eres consciente y crees que todo es plácido. Creemos que toda nuestra preocupación, como decía nuestro hermano Daniel, es el trabajo, nuestra preocupación es estudiar bien, nuestra preocupación es vivir una vida normal como los demás, pero nuestra preocupación primera es estar en la presencia de Dios. ¿Amén? Es lo que Dios quiere. Y Pedro le anunciaba a estos hermanos, fíjate, se lo anunciaba hace 2000 años y no había pasado, ¿no? Pero ya estaba preparando al pueblo. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Para cuando el Señor venga nos encuentre con la lámpara encendida. Amén, hermano. Que nos vea fuertemente, sirviéndole con alegría, de corazón, sabiendo que hay bendición, como oraba Esteban, que cada uno tenemos un don especial que darle a los demás, para que seamos bendecidos, y el Señor añadirá lo que han de ser salvos. Amén. Pero ¿cuándo nos añadía el Señor? Cuando la iglesia vivía junta, unida, orando, clamando y sirviendo y haciendo lo que tenía que hacer. Y una vida santa. Amén. Eso es lo que quiere nuestro Dios. En 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 16 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo es posible que tú quieras estar más con los incrédulos que con los creyentes? Y te lo pasas bien con ellos y todo, que no quiere decir que sea malo, ¿no? Que salga de vez en cuando con alguien de los que no creen en el Señor para llevarle testimonio. Pero es yugo desigual. Eso lo usamos mucho cuando los matrimonios, ¿no? Si tú te unes a un inconverso vas a tener más problemas, o la mujer lo contrario, el marido se convierte y la mujer no, y ahí hay un desbarajuste que cuesta mucho trabajo. ¿Cierto que cuesta trabajo o no? Porque es un lastre, es algo que cuesta, que no sirve para nada. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Por qué me voy a unir a algo que se está haciendo incorrectamente contra alguien por no decir que soy creyente? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas, hermano? ¿Qué comunión hay? Es imposible. ¿Y qué amistad hay entre Cristo y Satanás? ¿Hay alguna amistad? Lo que hay una guerra a muerte, ¿no? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. Amén. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Si es necesario, vamos a huir. Yo no quiero estar con el pecado, porque mi Dios me lo dice y me lo manda en su palabra. Yo no quiero ser como tú, porque estás perdido. Yo quiero estar pendiente de que cuando venga el Señor me vaya con él. Amén. Dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si no te recibe el Señor alguna vez, porque tú no estás andando correctamente. Mira, lo triste de todo que hay creyentes que creemos en el Señor y seremos salvos, pero nada más que usan al Señor para preocuparse de su vida, de su trabajo, de pedirle al Señor siempre lo mismo. Pedimos, pero no entregamos. ¿Nos pasa o no? Y pedimos constantemente, pero no entregamos. A Dios eso tampoco le agrada. Dice: por lo cual, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, cuando nos apartemos, separados para Dios. Qué bonito el testimonio de Samuel, ¿eh? Es precioso, ¿no? La madre tiene problemas, va clamando a Dios que le haga un milagro. ¿Y qué le dice? Dice: dama esto, el tiempo que sea, dejaré a mi hijo en el templo. ¿Cuesta trabajo o no? ¿Dejar al hijo? Pero ella lo que quería es sentirse mujer y dejar y glorificar a Dios por lo que Dios había hecho. Samuel, ¿qué ocurrió? ¿Fue apartado? Ya desde el vientre ya fue apartado por la madre, y Dios hizo una obra tremenda con el primer profeta que hubo en el pueblo de Israel. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiéndonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Tienes temor de Dios? Podemos ver al Dios del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el Señor se la gastaba también bien, ¿no? ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? ¿Qué le ocurrió? Que por engañar al Espíritu Santo lo llevaron por delante. Y estamos hablando de la nueva dispensación. Estamos hablando del nuevo surgir de la iglesia y Dios actúa fuertemente. ¿Lo cree o no? ¿Dios es capaz de abrir el suelo y que nos trague? Claro que puede hacerlo. Pero por amor a Jesucristo eso no lo hace. Y nos aprovechamos, hermano, de la gracia de Dios. Nos aprovechamos de usar el texto, bueno, yo peco y la sangre de Jesucristo después me limpia de todo pecado. Y seguimos pecando lo mismo hasta que Dios te deje de bendecir. Amén. Santo, santidad, apartado para Dios. Tú eres especial. Yo soy especial para Dios, porque Él quiere hacer una obra con nosotros. Efesios 4, 22, 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Tenemos que estar constantemente: Señor, ayúdame a esta debilidad que tengo. Y la debilidad que puede hacer hasta el mismo fútbol, que estemos enganchados al fútbol, o que estemos enganchados al móvil también, o que tengamos enganchados también a los culebrones, o que tengamos enganchados a cualquier cosa que tú pienses que no puedas pasar sin ella un día. ¿Esto enganchaste, sí o no? ¿A que no te engancha la palabra de Dios? Que pueda estar todos los días, tengas que estar con ella. ¿A que no? ¿A que no te engancha estar una hora con el Señor, o media hora, un cuarto de hora, pero estar en su presencia derramando tu corazón? ¿A que eso no? Eso no, ¿no? Bueno, ya hay una. Algunos más también. Qué importante, hermano. Si te enganchas, que sea Cristo. Amén. No hay ninguna droga, tontería o chalaura del mundo que te pueda rodear. Vamos a engancharnos a Jesús. Amén. Vamos a buscar del Señor para que Él haga su obra en nosotros. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado ¿qué? Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Ahí es donde tenemos que estar, en el nuevo hombre. Y si vemos manchas del viejo hombre, vamos a pasar con la lejía de la palabra, con la lejía de la presencia de Dios, para borrarla de nuevo y sentirnos limpios con vestidura blanca delante de Dios. Amén. Es lo que Dios quiere vivir en su iglesia, y que nos preocupemos unos por los otros. Efesios capítulo 5, del 3 al 13, una serie de consejos. Pablo habla muchas cosas duras en la Escritura. Cuando habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, habla cosas duras, ¿sí o no? Fornicación, murmuración, tantas cosas guarras, que cuando lo decía en la iglesia, porque algunos estaban viviendo así, ¿cierto o no? Y quería llevarlo delante de la presencia de Dios, y quería ponerle unas directrices. Y en Efesios pasa lo mismo. Pablo empieza a hablar muy duro, y podríamos decir nosotros: ¡ay, fornicación! Y podríamos decir inmundicia. Oye, inmundicia no, pero podemos ver películas raras, podemos ver revistas raras, podemos tener conversaciones raras, y eso es inmundicia, hermano. No sabéis cómo tenemos que pedir al Señor sabiduría para poder decirle a las personas que eso no está bien. Hay conversaciones muy guarras en el trabajo. Yo tengo esa, ocurre, ¿no? Y más cuando escucho a mujeres que dicen guarrería. Entonces me afecta un poquillo más, en el sentido de que
está muy feo, ¿no? Que las mujeres le digan el cuento a los tíos cuando hablan. No es que pase nada, pero le siguen la guarrería. Yo ahí entro ya en guerra y empiezan, ya cuando empiezan con lo de curilla y con todo eso. Pero bueno, yo como no lo soporto, pues lo suelto. Que no haya inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Fíjate, hermano, que no se nombre entre nosotros. Que no haya porquería entre nosotros, que no se nombre. Y si hay algo, pídele perdón a Dios, porque Dios todo lo sabe. Eso quiero decírtelo esta mañana. Dios todo lo sabe. No hay nada oculto. Tarde o temprano sale a la luz. ¿Lo cree o no? Que dice que se coge ante un mentiroso, dice el refrán, que a un cojo, ¿no? ¿Cierto o no? Es verdad, tú puedes guardar una mentira. Ahora se la has dicho a un amigo una mentira y el amigo se la ha dicho a no sé quién y al final llega que todo el mundo se entera de que tú eres un mentiroso y que ha hecho cosas que no debía. ¿Ha hecho cosas que no debías, que está escondida? ¿Ha hecho cosas que no deberías haber hecho? ¿Estás con amistades que no deberías de estar? ¿Te dejas arrastrar por la sensiblería y por las porquerías que hay en este mundo y malas para la juventud? Tenemos que mirar nuestro corazón. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o guarrillo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Pero a quién se lo está diciendo Pablo? ¿A los inconversos? ¿A quién se lo escribe Pablo? Se lo está escribiendo a la Iglesia Universal. Es decir, que Pablo sabía y el Espíritu Santo daba testimonio de que estas cosas podían ocurrir en la Iglesia. Y cuando ocurren estas cosas, ¿sabéis que la Iglesia se retrasa? ¿Sabéis que los jóvenes se retrasan? ¿Sabéis que muchas actividades se retrasan? Porque tú con tu pecado o yo con mi pecado lo paramos la obra de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué le pasó a la hermana de Moisés? Una listorra ella. Muy chula. Que ya empezó a insultar a Moisés diciéndole de que ella también había profetizado, su hermano también hará lo mismo. ¿Y qué pasó, hermano? 3 millones de personas tuvieron una semana por culpa de ella sin salir del mismo lugar. 3 millones de personas por causa de una pecadora que el Señor le mandó una lepra y por misericordia se la quitó. Pero todo el campamento tuvo que estar parado. A veces estamos años parados porque hay pecados ocultos que a Dios no le agrada. Era algo, hermano, que a veces no somos conscientes, pero es que tenemos que ser realistas, que a veces muchas cosas de las que hacemos en nuestras vidas no le agradan a Dios. La dejadez no le agrada a Dios. La negligencia no le agrada a Dios. El hacer lo que queramos no le agrada a Dios. La palabra nos dice que andemos conforme al Espíritu, ¿cierto, hermano? ¿Sí o no? Que andemos conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que nosotros pensamos o decimos. Y Dios añadirá, si vivimos una vida santa, a los que han de ser salvos, mientras no lo hará. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario entrará en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Hay gente que a veces nos dicen cosas y las creemos. Vamos a juzgarlas delante del Espíritu Santo. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. ¿Amén, hermano? Mira, el Señor no quiere que nos metamos en una urna, pero sí que no nos dejemos. ¿Cierto o no? Cuando Jesús oraba al Padre, ¿qué le decía? Dios mío, yo estoy en el mundo, eso es lo que tienes que hacer, tal y cual. Y podía haber dicho, vamos a retirar a esta gente del mundo. Mira, nosotros cuando nos convertimos, éramos un poquito fanatiquillos, como estos cuáqueros o algo de eso, lo que sale en las películas muchas veces, en el sentido de que en nuestra ilusión de vivir una vida cerca de Dios, había en nuestra mente hasta proyectos de hacer colegios cristianos.
Porque una gran mayoría estudiaba lo que más se estudiaba en aquel tiempo, magisterio. Y hay algunos que están de profesores, ¿vale? Y hasta algunos están de directores en los institutos. Magisterio, y estábamos pensando, hermano, nosotros, y estábamos pensando, yo, hermano, no podemos comprar el local, porque no queremos que los incrédulos, cuando nos vayamos con el Señor, se lo queden ellos. Y por eso alquilamos el local. Porque estábamos deseando estar en la presencia de Dios. Amén. Cuando uno desea esto, desea santidad, desea las cosas de Dios, las cosas buenas de Dios. Y como Dios es santo, cuando llegó un momento en que a él le hicieron aquel templo tan grande y maravilloso de Salomón, su presencia era tremenda, ¿sí o no? El gozo que tenía era tremendo. Pero que, hermano, ya no hace falta templos hechos por manos de hombre. El Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tenemos que rogarle al Señor de que avive el fuego en nuestras vidas. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Amén, ¿sí o no? En otro tiempo y estábamos en la oscuridad. Nuestros jóvenes no han sido así. Nuestros jóvenes han nacido en la misma iglesia. Y a veces cuando prueban cosas del mundo, ahí es donde se tiene que ver la decisión, ¿cierto o no? Yo me convertí de católico a evangélico. Era, entre comillas, creía en el Señor, no había tanto problema. Pero tú, ¿dónde está tu vida, joven? ¿Dónde está tu vida, tu pensamiento? ¿Quieres probar las cosas del mundo? Yo conozco a alguno que probó y me costó un trabajo tremendo para volverlo al Señor, por misericordia. Pero qué difícil es para los creyentes que han nacido en la iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque a veces hay falta de compromiso. Aunque trabajamos, y gloria a Dios por el grupo de alabanza y por todo donde trabajan los jóvenes, pero el Señor quiere más. Amén. El Señor no quiere que Rafael arregle el local, que lo está haciendo maravillosamente poco a poco. El Señor quiere más de Rafael. Amén, Rafael, de su vida. El Señor no quiere que Seba, pues, ha precedido muy bien hoy, la verdad, pero no quiere eso de Seba. Quiere que Seba esté con él cada día. Amén. El Señor no quiere a las profesoras de la escuela dominical para que esté en la escuela dominical. Quieren que sean plenamente una hija de Dios allí donde estén. Amén. Vamos a dejarnos de ponernos el frac, hermano, el domingo. Algunos nos ponemos el frac el domingo. Durante la semana, tela. Pero el frac nos lo ponemos el domingo para estar guapito delante de Dios, ¿no? Y de los hermanos. En cara al santo. Qué bueno, ¿eh? Me acuerdo yo de que cuando hablábamos con el cura del tema de los bautismos en el Espíritu Santo, y decía, eso solamente puede ser los santos. San Ignacio de Loyola, las 3 noches del Espíritu, que luchaba contra Satanás y todo eso. El pobre tenía una borrea encima tremenda. No hace falta esto, hermano. Cuando yo a alguna persona le digo, yo soy santo, no se lo cree. Y cuando me dicen, hoy es tu santo, Antonio, a mí me da fatiga. Porque son inconscientes, ¿no? Pero a alguno al que tengo confianza le digo, no, es que yo no soy, ese no es santo, el santo soy yo, porque soy hijo de Dios. Pero a alguno hay que respetarlo y darle las gracias porque, bueno, te lo dice también para comprarle el bocadillo y el desayuno, para lo que le conviene. ¿Entendemos lo que estamos hablando, hermano, esta mañana? Que tenemos que vivir una vida santa, que a Dios no se le pasa ni una cosa, hermano. Ten temor de Dios, que puede llegar cualquiera con el don del conocimiento y de la ciencia y dejarte con el culo al aire. Que nosotros teníamos temor porque Dios hablaba, que no era la primera vez que Dios te decía, Pepito, te has portado malamente en medio de la congregación. Ahora es mejor que le digamos, Señor, no digas nada, pero te pido perdón. No digas nada, ¿sí o no? Más de uno, no digas nada, Señor. Gloria a Dios, que tengamos ese temor también. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén, hermano. Porque el fruto del Espíritu es
en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Señor, esta decisión de que me voy a comprar una casa, ¿te agrada? ¿Está bajo tu cobertura? Porque es que me voy a meter en una casa de 1 millón de euros. ¿Está bajo tu cobertura? Claro, algunos nos metemos en cosas que no debemos y después está lo que pasa siempre, la hipoteca hasta aquí, hasta el cuello. Y encima podemos señalar al Señor, Señor, hay que ver que no me ayuda, no nos ha dado un trabajo que pueda ganar 6.000 euros al mes, ni nada de eso. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿A ti te agrada, Señor? Reunirme por casa, ¿te agrada, Señor? Amén, porque está escrito la palabra. Amén. ¿Te agrada que ore a ti cada día, que vaya a ti en confianza? Amén, ¿sí o no? Porque está conforme a la palabra de Dios. Pero algunos queremos vivir nada más de domingo. Mira, hermano, pues vale, no soy hispana. Los dominguitos, tírátelo bien, tu conciencia tranquila y tira para adelante, que serás salvo. Aun como por fuego, ¿no? Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Has escuchado a algunos decirte, me cago en Dios? ¿Has escuchado más de una vez, no? Sí. Cuando yo lo escucho le digo, ay, no sabes lo que estás diciendo. La que te puede caer. Porque, aunque realmente, yo me acuerdo de Juan Carlos Segovia, tenía razón. Muchas veces cuando hablamos de Dios, Dios es muy generalizado, ¿cierto o no? Porque Dios, ¿qué es? Alá. Dios es no sé qué, y Dios es una palabra muy genérica. Pero decir Cristo es diferente, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso le llamaban cristianos, no le llamaban diosanos a los creyentes. Le llamaban ¿qué? Cristianos, ¿verdad? Porque eran seguidores de Jesús, de Cristo. Reprendemos las obras malas y las porquerías. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando sean puestas, son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Delante de Dios tú puedes enrollarte con lo que tú quieres y el Señor te está diciendo, ese pecado que hay ahí. Delante de nuestro Dios, que pagó un precio muy grande por ti y por mí, quiere que seamos santos, porque Dios es santo en toda nuestra manera de vivir. Que seamos diferentes, hermano, que huyamos como huyó José y no seamos al revés, que vayamos a por la tía, sino que huyamos como José. Sí, alguno puede hacer así, en vez de José de huir, al revés, y a alguien y decirle ciertas cosas, ¿no? Que seamos como José, de huir en el momento adecuado. Amén. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar al Señor. Pídele perdón a Dios. Si hay algo oculto, pídele perdón a Dios. Si tienes que confesarlo, hazlo para que Dios te libere.